Bueno, y como anunciamos al inicio, más que una entrevista, Gloria nos está dando una clase didáctica de la INC. Es como un docente, y nosotros estamos aprendiendo. Sí, nosotros buenos alumnos. Exactamente, y preguntamos porque nos interesa la clase. Mismo es. Bueno, quedamos con dos temas pendientes. Nos quedamos con dos temas pendientes. Uno, estamos hablando de la situación financiera, ¿verdad? Porque hablamos de una quiebra técnica, pero de un estado financiero sano, ¿cómo sería? No, bueno, el estado de quiebra técnica significa que los recursos disponibles a corto no son suficientes para hacer frente a las obligaciones de corto plazo. Eso no indica, eso no para nada, no es una situación en la que compromete la existencia de la INC, es un problema que hay que salvar con gestión, con análisis, o sea, diagnosticar bien y hacer el procedimiento operativo y la planificación correspondiente para tomar las acciones que permitan salvar esa situación. Eso significa recalendarizar, asumir las obligaciones, renegociar, como estamos haciendo y venimos haciendo. De hecho, al asumir el 11 de septiembre, habían 16.000 millones en caja, 22.000 en cheques diferidos que no hemos negociado, simplemente ya hemos aguantado. Y hoy tenemos 45.000 millones, un poco más ya, de caja líquida. O sea, estamos teniendo un mejoramiento en la liquidez y empezando también a pagar a proveedores y empezando a honrar las deudas que encontramos también, que había muchísimas que ya tenían más de un año y que, bueno, no por eso vamos a desconocer esas deudas. Al contrario, tenemos que dejar la INC limpia para que opere y en forma normal y con credibilidad mundial y que eso le permita acceder a precios de mercado de insumos, de materias primas y de maquinarias. Entonces, con eso nosotros tenemos una política de recapitalización, es una de las estrategias es bajar los costos de adquisición. Una de ellas. Como ves, la liquidez empieza a mejorar desde el punto de vista tomando en cuenta aquello que hemos hablado de la forma de venta, sí. Refleja inmediatamente y por supuesto también en diferir algunos pagos, sobre todo con el Estado. Estamos viendo de cómo pagarle a ANDE la deuda histórica, que son casi 90.000 millones de guaraníes. Esa deuda corresponde a muchos gobiernos pasados, no solamente al anterior. El anterior pagó, es más, pagó una parte también, pero hay que ser prudentes a la hora de pagar para no comprometer la liquidez y con ello el giro de la empresa, porque finalmente es un activo y es un capital del Estado que debe seguir produciendo para el pueblo. Justamente, produce para el pueblo, genera ingresos, ese ingreso va a Hacienda, o lo que hace INC es produce ingresos como para que funcione la maquinaria. Sí, INC es una entidad autárquica de fuente 30, quiere decir que tiene su generación de recursos propios y de aplicación. Sin embargo, pasa por el plan anual de gastos de la nación. Es una ley, ¿verdad? Que se hace todos los años, que pasa por el Congreso, que también analizan y eventualmente modifican o intervienen otros actores a la hora de la planificación presupuestaria de la INC. Por eso que hay a veces cosas que uno quiere hacer y uno tiene un proceso, llamémosle a veces burocrático, a veces de gestión gubernamental, que también interviene dentro del desarrollo y dentro de lo que hace a la gestión de la INC. Conclusión, no vienen nuestros impuestos, ustedes generan sus recursos. Generamos nosotros y la idea es que hoy, bueno, este año está por cerca de los 3% de renta sobre las ventas después de impuestos, estimamos. Eso tiene que ir subiendo, o sea, la INC tiene posibilidad de ofrecer mayor rentabilidad y con ello eso va al arca del Estado y sería ideal que alguna vez se haga una ley que todos los beneficios que genere la industria, y que sean muchos más, vaya a la inversión de capital rígido, a los bienes de capital, no a gastos corrientes. Bueno, quedó pendiente, es un sueño no de tener, digamos, las rutas que sean cementadas y no de asfalto. Para mí no es un sueño eso, para mí es una posibilidad. Es probable y posible, obviamente. Se tiene que dar en función a los estudios que deben ejecutarse desde el Ministerio de Obras Públicas, en donde hay que aplicar esta tecnología, en donde convenga más, en donde se rentabilice más, porque es una tecnología, el pavimento rígido hecho con cemento, es una tecnología que permite salvar condiciones de temperaturas, cargas y sobre todo de durabilidad y de bajo costo de mantenimiento. Muy interesante. Entonces hay zonas donde realmente conviene alocar ese tipo de inversión que exige inicialmente mayor volumen de inversión, que es el problema con la tecnología del asfalto, con el betún. Sí. Eso es de menor costo inicial por el tipo de paquete, pero tiene una vida útil más corta porque como todo material se oxida.
y eso va a perder, es como la piel del hombre y del ser humano inclusive, se va oxidando y va resquebrajándose y con ello permite el ingreso del agua dentro del paquete y bueno, entonces se degrada la inversión que hay ahí, una estructura que soporta el paquete de rodadura y eso se pierde. Y encima hay mucho cemento, o sea, no es que si es que se empieza a hacer Claro, ruta, la va a disponibilidad de materia prima es amplia, Sí. la disponibilidad industrial es la que ya tenemos corto. Entonces, decía yo al comienzo de la entrevista que hoy estamos ante una reacción a la necesidad. Entonces, lo que con ello tenemos que hacer es ordenar la INC, recapitalizar la INC y dotarla de una política de crecimiento y de reinversión. Ya no tal vez con recursos propios, pero sería interesante pensar en un proyecto, en un estudio de un proyecto que permita dejar el camino recorrido y que se continúe ese camino para la instalación de otra línea más, que sería la cuarta línea de la INC. Y con esa línea, hacerla de gran porte, unas 3.000 toneladas día o 2.500 toneladas día, podríamos ya ir pensando en destinar toneladas a la ejecución de pavimento. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas bolsas produce diariamente? La INC está hoy con lo que produce de clinker nacional, puede entregar más o menos unas 55.000, 60.000 bolsas por día. Eso está demostrado en el repunte que hemos tenido, como bien también te respondo otra vez la primera pregunta, ¿cómo encontramos la INC? Y bueno, con un quiebre de stock que no nos permitía entregar esas bolsas al llegar, sabrán de recordar eso, que no había cemento, o sea, estábamos entregando 10.000 bolsas en unos días, ¿sí? Hasta que tuvimos la primera partida de clinker, porque hubo un quiebre de stock de clinker debido al quiebre de materia prima de combustible. Entonces tuvimos una brecha sin producción antes de asumir nosotros y tuvimos que levantar de 0 a 1 millón de bolsas que se dieron en diciembre. Esa producción es enteramente nacional y salimos de una ruptura de stock. Además, en ese periodo tuvimos que hacer una contingencia, o sea, una guarda estratégica de clinker que nos permita ir recibiendo cuando el horno pare, que es, o sea, cuando el horno entre, cuando se ejecute Sí. el mantenimiento, el mantenimiento de parada del horno. Entonces, son varios aspectos que tuvimos que tener en cuenta. En 3 meses tuvimos que repuntar y no obstante a todo eso la INC ha podido sumar a las bolsas ya despachadas del año anterior, de los meses anteriores y obtener un récord de despacho en los últimos 7 años. O sea, imagínense, con todo esto les estoy contando, un quiebre de esto que es algo gravísimo en medio del año, aún así la INC pudo despachar un récord anual. Y eso quiere decir que la INC puede, eso está demostrando ese número de 12.964.000 bolsas, casi 13 millones de bolsas, demuestra de que la INC puede, si se le da y se trata con cariño y con gestión, vamos a decir, patriótica y honesta, eso va a ir para arriba, no hay forma que no vaya para arriba. Hablaba de líneas, hace poco lanzaron un cemento especial para albañilería. ¿Hay una diferencia entonces en los cementos? Sí, esas otras las políticas también del Estado que hace no solamente a lo social, porque el cemento de albañilería produce una reducción de costos muy interesante en las obras en donde el cemento, específicamente en el rubro de albañilería, impacta mucho porque se usa como una vivienda, por ejemplo, una vivienda relativamente pequeña que solamente está construida con una mampostería, que es una tecnología muy utilizada en nuestro medio, la mampostería como elemento no solamente de cierre, sino portante del techo, ¿no? Eso genera un ahorro muy importante porque incide mucho el cemento en el costo. Y este cemento está diseñado específicamente para levantar mampostería y hacer los revoques, contrapisos, sin tener subutilizados los recursos naturales y financieros de lo que sería un cemento estructural. O sea, lleva menos clinker y tiene otros aditivos que le permiten mayor trabajabilidad. Entonces, con menor costo, uno tiene una mejor calidad a la obra que también brinda beneficios a la hora de tener en cuenta los costos de la vida útil de una inversión en una vivienda. La sociedad se favorece porque la calidad es mejor y la INC y el Estado utilizan mejor sus recursos inclusive. ¿Cuánto, por ejemplo, o sea, en términos ideales, hoy INC, digamos, con una exigencia de un 100%, ¿cuántas bolsas, o sea, me queda un poco, cuánto puede llegar a producir? Bueno, la INC puede llegar a producir con inversiones complementarias unas 90.000 bolsas, es cierto. Hoy tiene instalado un segundo molino que proviene de las inversiones de los bonos soberanos.
Ese molino para alimentar hay que adquirir clinker importado, porque la capacidad que hoy tenemos de producción de clinker, como había explicado, está siendo utilizada. Lo que hay que hacer es hacer los mantenimientos como el que vamos a hacer para que la disponibilidad de producción, el régimen de producción sea continuo y eso brinde mayor toneladas por año, o sea que el rendimiento del horno mejore, evitar las incidencias y eso va a permitir mayor disponibilidad de clinker. No obstante, para llegar a los 90.000 no va a ser posible con este horno y la INC tiene hoy la capacidad de producir esas 90.000. Ahora bien, de despachar también hay que hacer una pequeña inversión para tener un cargador de camiones. En el puerto hay que poner una grúa moderna y con capacidad suficiente para poder también descargar la cantidad de clinker y materia prima que se va a traer. O sea, lo que quiero decir con eso es que hay todavía unas pequeñas inversiones que hacer que van a asegurar que ese número sea sostenible. Porque una cosa es llegar un mes o unos días, pero otra cosa es que uno sostenga las 90.000 bolsas todos los días del año. Sí. Eso es mucho movimiento logístico, ¿verdad? Nosotros, hablando un poco del clinker importado, si la INC adquiere a buenos precios, por debajo de 90 dólares la tonelada, o 95, cuanto mucho, $90 para abajo nosotros ya hemos conseguido. Este año es uno de los mejores precios históricos de la INC, a $88, contra la adquisición anterior que fue de casi 103. Eso permitió un ahorro ya de $520.000 en una partida de 36.000 toneladas, que eso es apenas para complementar un mes la producción. O sea que si nosotros hacemos algunas compras adicionales de clinker, es la otra forma de capitalizar, o sea, de ayudar a la capitalización, es la otra estrategia que estoy mencionando de cómo vamos a llevar la INC hacia arriba, es comprar buen producto de buena calidad a buen precio. Estamos hablando de $6 millones al año, por ejemplo, que se podría estar ahorrando. Si son $520.000 mensuales. Y hacer una compra 6 veces esa compra, tenés posibilidad de ahorrar $4 millones, $6 millones. Así mismo, o sea que es mucho dinero, sumando un poco. Suma todo. Es una ingeniería. Suma. Nosotros, por ejemplo, con los factores de potencia y la reserva de potencia instalada y demás, hemos estado detectando que se puede ahorrar unos 200 millones de guaraníes al mes, unos 150 millones de guaraníes, solo con gestión de alocar bien la potencia declarada máxima en ANDE y con los factores de potencia corregidos, eso se puede mejorar. Y eso es cuestión de gestión y voluntad, señora Gloria. Y Javier, ya que parece que sos menor que nosotros, ¿verdad? Entonces, ya le sacamos el señor nosotros. Ya, cuando tengas que hacer tu informe final de gestión en el 2023, ¿cómo te gustaría entregar? ¿Cuál es la proyección para INC? Me gustaría entregar una empresa que tuvo siempre el desafío de tener un flujo de liquidez propio y acorde al giro de capitales. Me gustaría resolver, históricamente la INC siempre sufrió el problema de la caja. Y la caja es un elemento muy importante de giro. O sea, la liquidez de una empresa es crucial y todo el mundo sabe eso. Sin embargo, la INC nunca tuvo una liquidez que le permita girar con eficiencia y solvencia desde el punto de vista que le dé garantías y seguridad a la hora de gestionar. Porque muchas veces no se tiene un recurso porque cuesta gestionar, porque no hay una disponibilidad, entonces hay que hacer malabarismo. Pero es una de mis metas dotar a la INC de una liquidez acorde al giro de la industria. Otra de ellas es arreglar y estabilizar la línea de producción, dejar la línea de producción balanceada. ¿Eso qué quiere decir? Que si una máquina está trabajando bien aquí y otra no allá, me produce un sobrecosto porque esta no trabaja al régimen operativo que debería nominalmente o con la tendencia nominal. Entonces es tratar de balancear la línea, de complementar las inversiones que se hicieron, que están funcionando, ¿verdad? No hay duda de eso, que están funcionando, pero hay que complementar todo el resto de la línea, que algunas partes ya tienen 30 años, que otras partes tienen tanto, que hay que darle el mantenimiento. Para eso hay que tener los recursos financieros. Y luego la gestión, que es otra de las facetas donde yo encontré que teníamos atrasadísimos miles de llamados y en tan solo 2 meses y medio hemos hecho el 45% del PAC del año, ejecutado del año. Eso indica la intensidad de las gestiones para poder hacer y permitir el giro de la empresa en estos 4 meses que pasaron y prepararnos para la parada correspondiente que estamos viviendo. O sea, en este momento. Parada no va a significar que falte... Y gracias a Dios las gestiones intensas y sin descanso que hemos hecho, te puedo decir que más de 13 horas por día, permitieron llegar a la parada
con solvencia desde el punto de vista de planificación, recursos y sobre todo clinker que permita permanecer entregando cemento a régimen normal para todos los usuarios y clientes. Bueno, Perfecto. realmente de lujo. Muchísimas gracias, Javier, por compartir con nosotros demasiadas informaciones y mucho grande para tan poco tiempo de gestión. Sí, mucho, realmente muy intensa, realmente 4 meses no me di cuenta qué pasó, de tan metido ya desde el vamos dentro de la industria, y para mí es un gusto poder servir a mi país desde este punto de vista, y no terminé de decir lo que yo quiero para el 2023 de la INC. Sí, sí. Mi sueño es poder que dejar el camino andado para una línea más Una línea más de horno. Y por supuesto, llegar a eso que usted dijo, señora, a lo mejor volvernos portadores de cemento. Y es lo ideal. Y una cosa muy importante para todo el futuro del Paraguay y de nuestros hijos, incluir en el patrimonio neto de la empresa los cerros restantes, solamente uno está incluido. Y yo quiero meter como activo y patrimonio neto y que eso quede dentro de la institución, porque es de la institución el resto de los cerros. Eso le pertenece a la INC y a nuestros hijos. Muy bien, muchísimas gracias. Hablamos así con Javier Rodríguez, presidente de la Industria Nacional de Cemento. Hablamos sobre, finalmente terminamos hablando de un patrimonio, Gloria. Sí, qué interesante. Todo lo que conlleva. Uno vería solamente el cemento, pero no es así. Todo lo que va detrás, ¿no? Así mismo. Y bueno, y el patrimonio nacional también está en riesgo en el caso de lo que estaría pasando, de lo que se prepara en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Luego de la pausa estamos hablando sobre este caso Arrón y Martí. Bueno, Paraguay ya sentó postura de no entregarse, de defenderse hasta el final y por supuesto no pagar esos 63 millones de dólares. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero? Ya volvemos luego de una brevísima pausa.